Buenas noches, chicos. Vamos ya a empezar con la clase del día de hoy. Ya empezamos un nuevo parcial. Sí, pero antes de empezar el parcial les voy a explicar cómo se generaron el proceso de calificaciones en cuestión de las notas para que puedan ir revisando, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, me la van realizando en referente a la temática, ¿no? A ver, nosotros tuvimos 6 actividades calificadas en el primer parcial. En el primer parcial, ustedes tuvieron 4 actividades, ¿sí? Que son talleres y tareas. Una lección como actividad 5 y la actividad 6, que era la evaluación parcial. Dentro de cada una de estas actividades, ustedes van a tener en lo que son talleres, ¿sí? La parte de envío y la parte de evaluación, ¿sí? Tenían que haber cumplido las 2 actividades o las 2 partes en el taller para tener la nota completa. Si solo evaluaron o si solo entregaron y no evaluaron, pues se asignó la nota de 0. Esto se hizo una regla de 3 y tienen los puntos. Ahora, adicionalmente a estas actividades de color, si se dan cuenta, de color morado, son sus notas finales. ¿Qué se consideró? Se consideró que a su nota en algunas actividades se les va a sumar puntos adicionales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de calificar las actividades no calificadas o no realizadas para poderlas ir activando. Entonces, ustedes tuvieron lo que son glosarios, tuvieron cuestionarios, foros, ¿sí? De talleres, foros de tutoría, ¿sí? Sin embargo, algunos no lo habían cumplido o la mayoría no lo había cumplido. Estas actividades no calificadas, cada una de ellas tenían puntos adicionales. Lo que son los glosarios, un punto por cada glosario haber realizado. Los cuestionarios, igual 0.5. Los foros, cada uno de los foros que ustedes habían realizado tenía un punto adicional. Y estos puntos adicionales se sumaron directamente a la lección. Entonces le pongo, ¿no? El caso de aquí tenía 7.1 más los puntos adicionales que tenía 1.5, sumó o subió a 8.6, ¿sí? En el caso que habían entregado. Si no la habían entregado, pues no tienen los puntos adicionales, ¿no? En lo que son los proyectos de aula se calificó, ¿no? Por parte de mi persona y por parte de su docente tutora para asignarles las notas finales, ¿no? Entonces, todas las de color morado son las notas finales. Ahora bien, les pasé también la otra matriz o la otra matriz de notas en la cual consta su promedio final sobre 4 puntos. ¿Qué se considera? En la gestión de aprendizaje 1 se considera lo que es la actividad 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces aquí está en más detalle, ¿no? La actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. En cuestión de gestión de aprendizaje 2, se constó o se consideró la actividad 4 y la actividad 5, ¿sí? El proyecto de aula, su examen parcial, ¿sí? Y la nota del promedio, o el promedio sobre 4 puntos. Considerar que al examen parcial se les hubiera sumado los 2 puntos o los 4 puntos adicionales, se hubieran generado los requerimientos de la actividad. Sé que hubo poco tiempo, sin embargo, por diferentes circunstancias, se fueron generando las actividades para que ustedes puedan tener puntos adicionales. Si no lo cumplieron, pues lo vamos a ir generando a partir de las clases, sí, para ya irlo cumpliendo para el proyecto de aula, ¿no? Entonces, sus promedios están aquí sobre 4 puntos. Considerar que cada parcial es sobre 4 puntos, el examen final sobre 2 puntos y al final es un promedio sobre 10. Mínimo deben de sacar 7 puntos y mínimo el 75% de asistencia para aprobar la misma. Si un caso ustedes tienen, por ejemplo, aquí tenemos un promedio de asistencia del menos del 75, ustedes pueden reprobar también por asistencia la asignatura. Entonces, aquí hay que identificar los promedios, por favor. Almagro tiene 1.94, Ayala 2.81,
Barahona 3.08, Barragán 0, Caiza Karen 3.30, Campo Verde 3.06, Chochos 2.22, Lalaleo 2.82, Lema 0, Martínez 1.63, Oyaque 1.62, Pérez 1, Poaquiza Johnny 0, Pombosa 2.13, Rodríguez 1.60, Sánchez 0.98, Tuapanta 2.01, Tubón 3.09, Vargas 0. ¿Sí? Algunas calificaciones ya se modificaron debido a las actividades que me han entregado hasta el día de ayer en la noche. Si ya me entregaron el día de hoy, todavía están pendientes de revisar. Si alguna actividad o alguna lección hay que activarlos, pues eso se lo realizará posteriormente la activación, ¿no? Entonces, estas son sus notas, sus promedios. Por favor, revisen. Aquí alguna duda, alguna pregunta para que lo vayan realizando. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos claros? ¿No tenemos preguntas, chicos, en referente a las notas? Ya. Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a arrancar con la clase, ¿ya? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Arrancamos el segundo parcial, ya se va a activar el material sobre las metodologías de desarrollo de software ágil. A la par que vayamos viendo los contenidos, vamos a ir trabajando en el proyecto de aula, empezando desde los requerimientos que se lo tiene que ir realizando, para lo cual, para el día de mañana, deberán traer mínimo 5 requerimientos para poder ir trabajando. Todos van a participar, ¿sí? Y vamos a ir trabajando en el documento entre todos para que lo puedan ir identificando y lo puedan ir entendiendo los requerimientos. Y así ya vamos a ir trabajando en el producto, ¿sí? En los requerimientos y en todo lo que necesitemos para el proyecto de aula. ¿Sí? En esta semana vamos a trabajar con el proyecto con los procesos de titulación, la otra semana, vuelta en cambio, trabajaremos con los procesos de vinculación y así hemos de irnos rotando para poder calificar y revisar, ¿no? Entonces vamos a arrancar con la parte de metodologías, ¿no? Vamos a identificar que una metodología, ¿sí? Se componía desde dos partes, o se dividían en dos partes, las tradicionales y las ágiles. En lo que son las ágiles tienen o existen muchos tipos de metodología, como la programación extrema o XP, Scrum, DSDM, LD, ASD, desarrollo basado en funciones, metodología Crystal y muchas opciones más. Ahora bien, dentro de eso, nosotros vamos a ir identificando cada una de ellas para que se pueda ir mejorando cada uno de los procesos. Y, por ejemplo, ¿no? La metodología XP es una programación extrema, rápida y ágil. La metodología de SDM es un proceso basado en métodos para el desarrollo de sistemas dinámicos. El FDD es basado en funciones y el ASD, ¿sí?, es mediante software adaptable. Ahora bien, vamos a arrancar con la primera metodología. La primera metodología es la de programación extrema, ¿sí? Esta metodología extrema, ¿sí?, fue manejada o fue generada basada en una serie de prácticas que pueda percibir el objetivo para aumentar la productividad al momento de desarrollar y difundir o distribuir el equipo de trabajo.
nace mediante una persona desarrollador que se llama Ken Beth, el cual estima y desarrolla y mediante las buenas maneras o buenas prácticas el desarrollo de software y simplifica la información. Ahora, ¿en qué se basa esta metodología? Esta metodología da prioridad al trabajo directo, ¿no? A los resultados, cómo se lo ve directamente y no tanto flujo de trabajo o tanta burocracia que va alrededor de la programación. Es por eso que dentro de la metodología se maneja lo que es el triángulo se podría decir, de diversas metodologías en la cual combina la comunicación, la simplicidad, el libre acceso y la manera sencilla del proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que se debe de manejar dentro de una metodología? Aquí los principios se basan en las pruebas, en el proceso de planificación, en el cliente, en el lugar donde está, ¿no es cierto? Él va a ser una persona que interactúe directamente en el proceso y va verificando cómo se da. La programación aquí es en pareja, la cual nos va a permitir intercambiar nuestros conocimientos entre dos personas y poder ir viendo cada una de sus perspectivas y mejorando el producto y sea más rápido el proceso. Otra es la integración continua y la refactorización. Esos son los 6 principios básicos dentro de la metodología. Otros 6 pasos que son esenciales o principios dentro de la misma es que son las entregas pequeñas, porque aquí también vamos a manejar lo que son las iteraciones, en las cuales las iteraciones no puedan exceder, ¿sí?, a máximo un mes, o si puede ser cada 15 días las entregas. El diseño tiene que ser simple. Aquí vamos a conocer el término de metáfora. Una metáfora viene a ser un término similar a un requerimiento, la cual me va a permitir generar un requerimiento no funcional hacia mi sistema. La otra es la propiedad colectiva del código, ya que se hace en pareja el desarrollo, por lo cual tanto las pruebas, el desarrollo y la estandarización tienen que ser similar. El otro es el principio, el estándar de codificación. Es muy importante que dentro de la metodología ágiles se estandarice cómo se va a programar, debido a que como va a interactuar varias personas, les pongo, puede ser que uno programe de cierta manera diferente de otra, pero es necesario manejar un estándar que todos nos vamos a manejar, que las variables enteras tienen que empezar con int, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo. El otro es de que las semanas no pueden exceder a 40 horas, con la finalidad de no hacer un sobrecargo o sobreexplotación de los tiempos realizados por los desarrolladores, clientes y diseñadores o directores del proyecto, ¿no? Ahora vamos con el otro tipo de metodología. El otro tipo de metodología es la que está basada en sistemas dinámicos, que es la DSDM. En esta metodología, ¿sí?, se basa o se compone en que su objetivo es crear una metodología unificada, ¿sí?, pero es como una metodología root más simple, ¿sí?, basada en proyectos, basado ya en sistemas desarrollados de información y automatizarlos. Esta metodología DSDM es la más antigua, ya que nació en 1994, en la cual se permitió estandarizar y mejorar los procesos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta metodología? Lo principal que siempre define esta metodología de SDM es el trabajo en equipo por parte de los usuarios, desarrolladores y los stakeholders, que vienen a ser como los que generan las pruebas de desarrollo para que el sistema funcione correctamente. El otro es que sea el desarrollo iterativo e incremental y todos los cambios realizados se lo pueda ver de una manera reversible, ¿no?
que aquí se utiliza lo que es la reingeniería de software, en la cual yo pueda ir desde adelante hacia atrás y viceversa. Ahora bien, también, ¿cuáles son las fases de esta metodología de SDM? Las fases que se componen son 5: viabilidad, estudio de negocio, modelado funcional, diseño, construcción y finalmente la implementación. Si ustedes están familiarizados con la metodología RUD, es algo similar. Sin embargo, aquí se puede identificar que se puede simplificar algunos pasos o algunos puntos en las cuales se va a estandarizar y ejecutar el proceso. Entonces, este modelo presenta, en cambio, se enfoca en 15 roles de trabajadores, de desarrolladores, usuarios y clientes. Entre ellos tenemos lo que son el desarrollador propio, el cual programa y realiza el testeo; el usuario embajador es el usuario que está esperando que manejar el sistema; el visionario, en cambio, desea ya verificar que las necesidades sean satisfactorias o sean las necesarias o las correctas para poder ir generando el sistema. La otra tipo de metodología es la FDD. En esta se compone igual en base a funciones, pero las funciones básicas que maneja esta metodología es el estudio, el prototipo y la evaluación. ¿Qué significa eso? Que primero analizo, luego desarrollo para luego evaluar. Si en la evaluación existe algún error, retorno nuevamente al desarrollo para poder ir estandarizando. FDD es basado en funciones enfocados a la calidad y monitoreo del proyecto, ¿sí? Esta fue basada a mediados o fue desarrollada a mediados de los años 90 para poder generalizar y fomentar la calidad de cada sistema. Ahora, ¿qué características tiene? Básicamente, esta metodología FDD se basa o se preocupa en la calidad, que siempre nos ayude a contrarrestar qué situaciones se da mediante el exceso de presupuesto, las fallas del programa, alguna prueba insatisfecha, alguna mala planificación, algo que no se esté generando en los tiempos deseados o en los procesos deseados o recursos necesarios. Por eso aquí los resultados son periódicos y tangibles. Es al igual que se manejan tiempos cortos para poder generar la verificación que se esté cumpliendo cada uno de los procesos mediante el mismo que sea un modelo iterativo, ¿sí? En el cual el cliente verifica y monitorea consecutivamente o periódicamente el desarrollo del sistema. ¿Qué ventajas tenemos dentro de esta metodología? La ventaja esencial es de que no permite o tiene la perspectiva de no malgastar el tiempo y el dinero. Es decir, que ya hace como un estudio previo que si tenemos algún problema o algún inconveniente, ya vaya de manera inmediata solucionándose, ¿sí? Mediante soluciones no tan complejas, sí sean generalizadas, que permite al usuario visualizar correctamente el sistema y correctamente las funcionalidades. Al momento de que ya tenga esta metodología, el producto va a ir probándose y va a ir verificando si los requerimientos fueron exitosos y si no, directamente o inmediatamente realizar los cambios necesarios. ¿Sí? Ahora, ¿qué desventajas tiene esta metodología? Esencialmente que le falta la documentación del diseño, porque si ustedes se dan cuenta, solo hace lo que es el análisis, desarrollo y la fase de pruebas. Entonces, prácticamente yo no veo o yo no diseño antes ya de desarrollar, sino directamente a lo que ya analice, termino de analizar, genero ya o desarrollo mi sistema. Aquí hay problemas derivados a la comunicación oral, ya que como dicen que los cambios son inmediatos, se manejan de manera, se podría decir, verbal los cambios y pueden existir algún inconveniente o confusión. Hay una fuerte dependencia de las personas y hay la falta de reusabilidad, ¿no? Ahora, dentro de los procesos,
que nosotros tenemos, manejamos en esta metodología FDD el desarrollo de un modelo global. ¿Qué significa el modelo global? Que debe de tener en cuenta tanto la visión, el contexto, los requerimientos que deberá contener y cumplir el sistema. La otra es la fase de construcción o el proceso de construcción de la lista de funcionalidades que deberá ser evaluada por el cliente. El otro proceso es el de planear, ¿sí? Si se procede a generar las funcionalidades de acuerdo a una prioridad, dependencia y asignación de responsabilidades a los programadores y jefes o directivos del sistema. Otro proceso es el de diseñar, en el cual se debe de seleccionar ya la lista o los requerimientos para ya poder generar y desarrollar el proceso, y en la fase de construcción directamente lo programa. Otro que se debe de tomar en cuenta en la metodología FDD es los roles y responsabilidades. En cada metodología que ustedes han visto, tenemos diferentes roles que pueden ser algo similares, el nombre entre metodologías, pero la funcionalidad o responsabilidades tienen a ser algo similares. Por ejemplo, un arquitecto de jefe viene a ser el que gestiona el diseño del sistema, y el director del desarrollo ya genera y da seguimiento a las actividades que se están desarrollando. Tenemos a los programadores jefe, a los programadores o diseñadores de bases de datos, a los expertos de dominio, en los cuales cada una de las funcionalidades va a ir generando o gestionando el proceso. Ahora, dentro del desarrollo, otro tipo de metodología tenemos el ASD, ¿sí? Es algo similar a la metodología anterior porque esta metodología debe de ser adaptable. ¿Qué significa que sea adaptable? Que inmediatamente sea ajustable, o como su nombre mismo lo dice, a la adaptación de procesos o de cambios directamente y poder generar el ciclo, ¿no? Este ciclo que van a manejar aquí es el de planificación, diseño, construcción. Entonces aquí directamente planifico, diseño y construyo. Sí, este ciclo va a decir o va a formar lo que es la colaboración y el aprendizaje de cada requerimiento. Una metodología ASD es un modelo que me va a permitir interactuar mediante un proceso cíclico, ¿sí? En el cual va a interactuar cada iteración y poder ir viendo qué cambios o qué errores se va a manejar. Luego de construir directamente en la misma fase, verifico y valido si es que está correctamente el proceso. ¿Qué características tiene? ¿Sí? El modelo es iterativo, es orientado a componentes de software, es tolerante a cambios, está guiado por los riesgos, ¿sí? Y se revisa constantemente qué componentes o qué errores se van a ir generando dentro de cada uno de los procesos. Ahora, ¿cuál es el ciclo de vida de la metodología de la metodología ASD? Se basa o se compone esencialmente por la especulación, es decir, donde planifico o inicio mis características de software, la colaboración en la cual se desarrollan las características, el aprendizaje en el cual revisa si está correctamente y si no, se retroalimenta. El flujo de trabajo, como ustedes se pueden dar cuenta, se basa en los objetivos, métodos, metas y funcionalidades, en coordinar con el equipo de trabajo y poder ir aprendiendo de lo positivo y de lo negativo, retroalimentándose de los errores para posteriormente no volverlos a corregir o a generar. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? A nivel general, esta metodología nos va a servir a aprender de los errores, porque como se basa en eso, yo puedo ir generando y ir mejorando para que el siguiente requerimiento no cometa los mismos errores y pueda haber esos cambios. ¿Cuáles son las desventajas? En sí, una desventaja es que los errores y los cambios no pueden ser detectados de manera inmediata o en unas reuniones a tiempo extenso, sino se dan en su momento y se tienen que ir corrigiendo de manera inmediata o de acuerdo al tiempo que se disponga. En sí,
Como conclusión, podemos identificar y podemos decir que toda metodología, independientemente del tipo que yo seleccione, son metodologías ágiles que manejan modelos iterativos, ¿sí? Recursivos, en las cuales me van a permitir obtener excelentes resultados dependiendo de las características que se va a manejar dentro de cada proyecto. Lo más óptimo de las metodologías ágiles que se manejen en proyectos pequeños y medianos. Al momento de manejar proyectos grandes, se sugiere la implementación de metodologías tradicionales, debido a que, como son tiempos más extensos, se necesita mayor documentación, mayor, se podría decir, información para poder no tener inconvenientes posteriormente de la información necesaria. ¿Preguntas, alguna duda en referente al tema que estamos viendo, la introducción de las metodologías? No tenemos Buenas preguntas. noches, ingeniera. Buenas noches. Disculpe, sobre la metodología FDD, ¿a qué se refiere con las soluciones innecesarias que nos comentó? Ya. Una metodología en sí ágil me permite automatizar correctamente o rápidamente, mejor dicho, el término, la información o el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir que sea innecesarios, no? Que hay procesos o hay cambios que como yo lo vi en ese momento o en ese instante, yo dije, es necesario realizar el cambio, ¿sí? Pero como ustedes han visto, a veces reaccionamos de una manera inmediata que ese error, decimos, no, tenemos que cambiarlo y regresar nuevamente, o borremos y empecemos de nuevo. Va a haber ocasiones que no fueron directamente necesario el cambio, que lo podía mejorar nada más o adaptarme a ese cambio y continuar con el proceso. Entonces, ese sería el inconveniente o se puede decir un poquito la desventaja que como son, se va inmediatamente o se revisa directamente el proceso y si es que hay algo mal, directamente digo hay que cambiarlo, puede ser que no fuera necesariamente realizar el cambio. Entonces puedo generar ese proceso. ¿Alguna pregunta adicional? Chicos. ¿No? Entonces, ya. Nosotros vamos a arrancar con los tipos de metodología y cada metodología tiene sus fases, tiene sus componentes, sus roles. Hoy hemos visto en forma general de qué se compone, cuáles son sus características, sus ventajas, desventajas de cada una de las metodologías en forma general. Pero vamos a ir viendo cada una de las metodologías. Vamos a arrancar con la metodología XP, DSDM, Scrum, FDD, que son, se podría decir, las más utilizadas o las más comunes que se manejan a nivel de una empresa en desarrollo de software que manejan estas metodologías. Entonces, las más utilizadas vamos a ir viendo, vamos a ir identificando qué documentos son esenciales que vamos a ir documentando y vamos a ir generando en cada una de ellas. Puede ser que digan, no, pero igual es extensa, al igual que la metodología tradicional. Pues ustedes vieron que cuando hicimos las tradicionales son en forma general, pero sí es diferente en una metodología ágil con una tradicional. Entonces vamos a continuar, por favor, si no tenemos más dudas en referente a la metodología, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Una metodología ágil en sí me va a permitir generar buenas prácticas, ¿ya? Estas metodologías ágiles hay que identificar qué valoran. Valoran la interacción directamente entre el usuario y el equipo de trabajo, el desarrollo del software que funcione consecutivamente en una buena documentación y lo más mínimo posible, que la colaboración con el cliente sea óptima, sea secuencial, sea dinámica para poder ir respondiendo a los cambios necesarios.
Ahora, ¿por qué es necesario o por qué surge la necesidad de estas metodologías ágiles? Debido a que bajo las metodologías tradicionales se genera un poquito de dificultad al momento de manejar herramientas Key, diagramas UML o diferentes circunstancias que me va a permitir ir documentando. Por lo cual, aquí la solución debe de ser a corto plazo, de manera inmediata, y se debe de aceptar los cambios necesarios. Dentro de este diagrama o esta figura vamos a ir viendo que los costos al momento de cambiar dentro de una metodología tradicional a una metodología ágil son mínimos. Diré, mínimos en la metodología ágiles, ya que los tiempos son cortos, la documentación es menos, y dentro de una metodología tradicional es un poco más costoso al momento de cambiar, ya que puede generar diferentes circunstancias, diferentes procesos, los cuales van a tener que generarse más tiempo y más dinero. Entonces, dentro de una comparación dentro de las metodologías ágiles y tradicionales, podemos decir que una ágil utiliza pocos artefactos, roles, no existe un contrato tradicional, es más flexible, se maneja directamente con el cliente, se manejan al desarrollar con grupos pequeños de no más o no excederse más de 10 integrantes, y hay menos énfasis en arquitectura, sino directamente en el desarrollo del software o del sistema que se necesite. Entonces vamos a empezar con la metodología XP. Esta metodología en sí es una metodología que se basa en entornos dinámicos, es pensado para trabajar en equipos pequeños, orientado fundamentalmente o fuertemente en la codificación, en la comunicación informal y verbal, que se va a poder ir interactuando en cada uno de ellos. Entonces, vamos a ir trabajando qué valores se componen dentro de la metodología XP. Los valores esenciales que les decía era la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación y el coraje. Los roles. Aquí los roles que manejamos dentro de la metodología XP es el de programador. Este programador es responsable para tener decisiones técnicas, construir el sistema, ver qué necesita diseñar, programar, realizar pruebas. Tenemos el otro, lo que es el jefe del proyecto, el cual organiza, guía las reuniones, asegura que las condiciones estén adecuadas al proyecto. Tenemos otro rol que es primordial, el cliente, que es parte del equipo, el cual determina qué se va a realizar, cuándo se lo va a realizar y establece qué pruebas se debe de realizar a cada uno de los requerimientos que se maneje. Otro rol que tenemos es el de encargado de pruebas. Este viene a ser el tester, el cual se comunica o está en constante comunicación, conversa, le ayuda al cliente a verificar que las pruebas que él indicó estén correctamente, supervise y verifique que esté correcto. Tenemos otro que es el coach o el entrenador, el cual es el responsable de motivar, de guiar, de incentivar que el proyecto y el proceso siga y se genere de acuerdo a los tiempos y recursos necesarios. El otro tenemos el rastreador, el cual esta persona va a tener que observar sin molestar, sin indicar nada, ¿sí? Pero el cual va a ir, es como un historiador, el cual va a ir identificando qué se generó, qué estuvo bien, qué estuvo mal, para que al final, cuando ya se termine el proceso, se retroalimente esa información y se pueda mejorar en otros procesos o en otra información, ¿sí? Estos son los roles que nosotros necesitamos identificar. Ahora bien, para poder hacer la captura de los requerimientos dentro de la metodología XP, vamos a manejar lo que son las historias de usuario. Ustedes ya están identificando que las historias de usuario son los requerimientos funcionales que necesita o establece el cliente, ¿no? En el cual va a decir qué tareas va a necesitar, cuánto tiempo se va a demorar, qué proceso deberá realizar, qué pruebas se tendrán que verificar, y para luego, dentro de la planificación, yo establecer y priorizar estas historias de usuario para decir
cuánto lo voy a entregar. Estas entregas deberán ser en tiempos cortos, que se manejen interacciones de 2 a 3 semanas, ¿sí? Va a haber historias de usuarias compuestas, que viene a decir que una historia yo lo estimo en esta semana, pero necesito mejorarlo para dentro de un mes, ¿sí? Entonces, o unificar con otra historia de usuario. Entonces, puedo ir generando. A cada historia de usuario se le debe de asignar un responsable, que va a ser el programador, aunque se lo trabaje en pareja, y así poder ir interactuando. Ahora la programación. La programación en XP se maneja directamente para diseñar, verificar, implementar, entregar los códigos, mediante que los códigos sean dirigidos para pruebas, que sea modular, estandarizado, refactorizado, todo esto en programación en pareja, ¿sí? Entonces, mínimo debe de estar en una programación de 2 personas. Y aquí podemos ir interactuando, ¿no? Ir generando la planificación, la iteración, las pruebas, e irse retroalimentándose de cada una de las historias de usuario para al final tener los entregables o dentro de los pequeños prototipos en cada una de las iteraciones. Y así podernos ir retroalimentándose por cada iteración, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ir regresando o ir adelantando varios procesos. Dentro de los espacios de trabajo tenemos que, como es una comunicación informal, aquí manejamos que el espacio sea libre o abierto, mesas centrales, cubículos sin cerraduras o al espacio externo, para poder ir comunicándose directamente e ir interactuando cada uno de los procesos que yo necesite o yo requiera. Dentro de las prácticas o las buenas prácticas que maneja XP es de que se maneja enfocado a la planificación, las entregas pequeñas, las metáforas, el diseño simple, que haya una iteración continua, que las semanas no pueden exceder a más de 40 horas, que el cliente esté directamente en el desarrollo, que verifique, que compruebe que esté todo correctamente, y lo primordial que también es la estandarización de programación. Vamos a tener diferentes tipos de estandarización para poder ir identificando cada uno de los procesos. Preguntas, dudas, inquietudes referente a este tema de la metodología. ¿Alguna pregunta? Ya pasamos a otro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué te ríes? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto primero lo que son las metodologías ágiles, ¿sí? De qué se compone, qué características tiene, pero ya arrancamos con una metodología XP. Y ustedes se dan cuenta que ya cada una de las metodologías tiene sus conceptos. Vamos a ir viendo cada uno de los procesos, cómo se deberá generar cada una de las prácticas o buenas prácticas, ¿sí? Y qué documentación esencial. Aquí, por ejemplo, vamos a tener ya tablas específicas de cómo se deberá ir documentando cada uno de los procesos. No es que directamente yo tengo que poner un código o solo líneas de texto, no, aquí también se manejan formatos o tablas predeterminadas para una historia de usuario, para una metáfora, y vamos a ir manejando diferentes temas o estandarización. Ya. Para el día de mañana, por favor, chicos, les vuelvo a recordar, para mañana traen 5 requerimientos funcionales en referente al proceso de titulación que tuvimos hace 2 semanas atrás. Sí, conocimos de qué se compone los procesos de titulación, ¿sí? ¿Por qué les pido 5? Porque pueden ser que sean repetidos y tienen esa ayuda, ¿no? Todos van a participar, todos me van a indicar sus requerimientos y vamos a ir armando el documento que teníamos pendiente como trabajo adicional, ¿no? Vamos a ir trabajando
para que podamos ir entendiendo cómo se debe de generar un requerimiento funcional, que es lo primordial para dentro de una programación o dentro de una metodología de desarrollo de software, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, igual me avisan, ¿sí? Y el día de mañana arrancamos con los requerimientos, ¿sí? No se olviden de traer eso. Lo pueden tener en la mano o pensado, pero la cuestión es que me puedan decir el día de mañana cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Les agradezco la asistencia del día de hoy y nos veríamos mañana. Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego.